Esta es una producción de Grupo Fórmula. Una de las novedades para la elección del 21 es esta petición, esta exigencia de la paridad de género, sobre todo en lo que hace a las candidaturas para los 15 gobiernos que estarán en juego. Esta es mi conversación con Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral. A ver. Doctora Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral, el INE. Antes que nada, muchas gracias por acceder a esta conversación. Consejera, doctora, gracias. No, al contrario, gracias siempre a ti por este espacio y por permitirme platicar contigo y con tu auditorio. Consejera, ¿cómo y cuándo nace la iniciativa que propone una paridad de género en el número de candidaturas a los gobiernos de los estados? ¿Y en qué se basó el INE para establecer estos requisitos de paridad? Es una historia larga en que las mujeres siempre hemos estado luchando por nuestros derechos. Hace unos días celebrábamos que graciosamente, y lo digo de modo irónico, se nos concedió el voto y el derecho a ser electas hace apenas 67 años. Durante estos 67 años hemos tenido solamente 7 mujeres gobernadoras electas y 2 provisionales, 9 mujeres en total. 98% de estos cargos han sido ocupados por hombres. La iniciativa de la paridad, digamos, va aparejada a una historia en la que fueron mujeres que me antecedieron claramente y que han luchado por esto y llevan muchos años en esto. Primero por concedernos cuotas de género, estas 70-30 que te acuerdas que tenían que postular los partidos políticos. Subió a 60-40, ya con sanciones, porque los primeros eran casi, por favor, postulen mujeres, se los vamos a agradecer, no había sanción. Hasta el 2014 que se introduce el principio de paridad en la Constitución. En ese momento solamente se hablaba de congresos locales y el Congreso de la Unión, las postulaciones paritarias. En 2019, y gracias a la bancada, o como dicen los spots, a la legislatura de la paridad, se incorpora y se aprueba una reforma muy importante que conocimos todos como paridad total o paridad en todo, y amplía los alcances de la reforma de 2014 respecto a las postulaciones. Establece que deben ser paritarias en todos los niveles de gobierno, es decir, federal, estatal y municipal, en todos los poderes del Estado, en los sistemas normativos y también en los organismos constitucionales autónomos. Entonces, ¿por qué ahora están tan espantados algunos legisladores en el propio Senado de la República? Dicen que es una suerte de intromisión del Sí. INE en la vida de los partidos. Fue un acuerdo que nos costó construir, la verdad, estuvimos en pláticas con partidos políticos, todo surge porque una ciudadana presenta un escrito al INE para que el INE establezca criterios para que se cumpla con la paridad en gubernaturas, porque ella tiene interés en registrarse o que la registren como candidata. Contestó un área técnica ejecutiva, llamemos del instituto, impugnó a esta ciudadana y el tribunal nos ordena pues a ir al fondo del asunto. Y esto creo que es muy sencillo además, porque lo que ella planteaba, y siendo estrictamente cumpliendo con la norma constitucional, pues tendremos que haber obligado a que postularan a 15 mujeres. Si contamos a la jefatura de gobierno como gubernatura, tenemos 32 y solo hay 2 mujeres que son titulares de poderes ejecutivos, la gobernadora Pavlovich y la jefa de gobierno de la Ciudad de México. La gobernadora, sí, hay elecciones en Sonora, sale el año que entra, por tanto, pues para ser paritarios tenemos que haber postulado solamente 15 mujeres para tener entonces ya una equidad, una igualdad y una paridad en el ejercicio del poder ejecutivo, sí, de las entidades. Había como varias formas de operar o de hacer este acuerdo que aprobamos, pero partimos de la base que es una obligación, es un mandato constitucional para nosotros. La reforma dice paridad total y no dice, en los cargos unipersonales no. De hecho, un ejemplo que nos comentó una mujer que fue gobernadora, es que en 2014 la reforma de paridad solamente hablaba de congresos locales del Congreso de la Unión, y por sentencias y por resoluciones jurisdiccionales y administrativas se determinó que se aplicaría también a las presidencias municipales, que también son cargos unipersonales. Hoy también, digamos, las postulaciones a las presidencias municipales tienen que ser paritarias. Y esto desde el 2014, 15, 16. Nadie se está peleando ya por eso. Yo entiendo que esto complica las dinámicas de los partidos que empiezan a negociar
o a intentar platicar quiénes pueden ser sus candidatas o sus candidatos. Pero hoy no está abierto el registro de precandidatos ni precandidatos ni candidatos en ningún lado. No hay, digamos, un problema jurídico para Sí. que no puedan operar el acuerdo del Consejo General, y yo creo o creí que debería haber sido un acuerdo que debería, pues, avalado por todos los partidos políticos, avalado incluso por el propio Congreso que aprobó esta reforma. Y la verdad Sí. es que la discusión en el Consejo fue una discusión interesante. La mayoría de los partidos políticos avalaron el acuerdo, se comprometieron además con las mujeres de sus partidos, diciendo, oigan, nosotros tenemos mujeres cualificadas, que han estado mucho tiempo en política, que por supuesto que pueden ser gobernadoras. Hubo uno que ya impugnó, desafortunadamente, Sí. por algunos resquicios legales. Y bueno, el tema del Senado, que cree que estamos invadiendo o nos estamos excediendo nuestras atribuciones. Nosotros hacemos estas reglas para operar un mandato constitucional y lo hemos hecho en muchos casos. El INE lo ha hecho, yo lo hice cuando también era autoridad en la Ciudad de México, porque pongo casos, vamos a tener que emitir reglas para el tema de la reelección, o qué vamos a hacer con la reelección. Si todos los diputados y diputadas se quieren reelegir, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que garantizar además la paridad, se van a separar de sus cargos o no para competir en condiciones de equidad con quienes hoy Claro. no ostentan ese cargo, van a poder tener acceso a medios, el derecho de réplica, se tardaron 10 años en emitir la ley del derecho de réplica. Es decir, hay muchas cosas, y incluso sentencias de la Corte y de la Sala Superior que mandatan a que el INE, pues si no está regulado un tema, no le puedes, digamos, violentar los derechos o negar los derechos a la ciudadanía porque el Congreso de la Unión o los locales no han emitido las leyes correspondientes. ¿Qué 2021 nos espera? ¿Para cuándo tendremos claras todas estas reglas, consejera? El Tribunal Electoral no tiene plazo para resolver. La verdad es que creo que últimamente han tenido sentencias muy importantes que apuntalan los derechos de las mujeres. Por ejemplo, nos mandataron a crear un registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política, que además es un registro público y que claramente Sí. tiene el tema de que en todo el país sepamos quiénes son las personas que violentan políticamente a las mujeres, que desafortunadamente no solo son hombres, también hay mujeres que violentan mujeres. Y además, pues supongo que a nadie le gustaría haber inscrito su nombre en ese registro por estar Ya. sancionado por cometer violencia política. Entonces, emitimos Ya. también, seguro escuchaste, unos lineamientos 3 de 3, que fue idea de legisladoras, y que los instrumentamos en unos lineamientos que tienen que hacer los partidos políticos para que ellos, los aspirantes y las aspirantes, firmen bajo protesta de decir verdad, que no han sido sancionados por violencia doméstica, familiar, Sí. que no son deudores alimentarios, y ese acuerdo no fue impugnado. Pero creo que la Sala Superior ha estado como muy consistente con sentencias a favor de los derechos de Ya. las mujeres. Una pregunta final a reserva de lo que quiera puntualizar, consejera. Yo recuerdo que al principio de esta lucha por la paridad había argumentos de una suerte de círculo vicioso, de que como las mujeres no estaban tan preparadas o que no tenían tanta experiencia, entonces, pues, no, ¿por qué se les tenían que dar forzosamente oportunidades de cargos públicos o de representación popular? Hoy, en 2020, la pregunta concreta es si esta paridad es una concesión, volvemos a las comillas que mencionaba usted, una concesión generosa del machismo en México, o es un derecho fundamental que se han ganado las mujeres. Creo que es un derecho que hemos ido luchando por él y que pues esta legislatura de la paridad logró, por ejemplo, el tema de regular la violencia de género política, Sí. que no se había logrado en legislaturas pasadas, simple y sencillamente porque la Consejería Jurídica de la administración anterior no le parecía que hubiera un tipo penal de violencia política cuando hay mujeres asesinadas. Sí. Sí. Desafortunadamente lo vimos ayer.
Creo que además se avanzó mucho con muchas sentencias, como que se ha avanzado desde lo local hasta lo nacional, primero por resoluciones, por sentencias que luego Sí, van subiendo a leyes. Y algo que me parece como muy importante es decir que el tema siempre fue que no había mujeres, que no les gustaba participar en política, o sí, que si tenemos que participar eran bajo las reglas machistas, ¿no? Con las sí, que se hacen, digamos, o se siguen haciendo los acuerdos, en fin. Y la verdad es que creo que tenemos que cambiar como sociedad, tenemos que saber que cada quien, cada persona, independientemente de si eres hombre o mujer, puedes trazar sí, el plan de vida que quieras, que una mujer puede ser lo que quiera en este país, con toda la sí, libertad, con seguridad y con cuidando su integridad y su vida. Entonces, yo te diría a esto de la concesión, como yo digo, irónicamente graciosa, creo que ahora es un mandato, además, a partir del 2011, se modifica el artículo primero de nuestra Constitución sí, para establecer que todas las autoridades tenemos que garantizar los derechos humanos en nuestro país, que tienen que ser universales, progresivos, interdependientes, pero además establece algo que me parece muy importante, sí, establece que pues que a partir de todos estos derechos constitucionales, también los tratados internacionales y los convenios que México ya. firme son obligatorios al mismo nivel. Y hemos firmado muchos convenios contra la discriminación de las mujeres, contra la violencia contra las mujeres y otra serie de tratados en otros asuntos. Así que estos tratados también son obligatorios. No Hay que solo cumplirlos. se trata de la reforma de Mm. 2019, sino que también estamos obligados por los tratados internacionales de los que somos parte. Consejera, sabes que este espacio ha estado y seguirá estando abierto, pero para ahora el tiempo nos presiona. Nos queda un minuto. ¿Algo más que quieras puntualizar sobre este debate crucial y esta clara intención de hacer justicia plena de parte del Instituto Nacional Electoral en materia de paridad de género? Me gustaría que no se hubiera impugnado claramente, que fuera un aval, no a un documento hecho por el INE, sino un aval de todo el país, de los hombres también, a las mujeres que quieren ejercer cargos Sí, públicos. Y me gustaría pues hacer este llamado, ¿no? A tener un proceso electoral en que todos tengamos esta visión de no violentar a las personas, de que puedan ejercer sí, sus derechos, un frente para proteger nuestros derechos políticos y electorales. La elección estará complicada, habrá sí. pandemia y creo que tenemos que unirnos en tener una elección pacífica, que se respeten los derechos y que se respeten las normas. Doctora Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral. Insisto, el espacio se queda abierto y espero que volvamos a platicar muy pronto. El día que quieras, con mucho gusto. Gracias por este espacio y como siempre un placer platicar contigo. Gracias también por tu confianza, consejera. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.